Saludo esta mañana a Óscar Ocampo. Óscar es el director económico del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que ha revisado pues las cifras oficiales, las cifras de Pemex, y estamos viendo junto con el IMCO precisamente los hallazgos, lo que arrojan estas cifras. Estamos hablando del segundo trimestre de 2026. Mire usted, hay un mercado y un entorno internacional pues de precios altos, ¿no? De precios de crudo altos por el estrecho de Hormuz. Hay un contexto internacional bastante complejo que ha disparado los precios del petróleo, y uno diría, para un país que vende petróleo, pues tendría que ver resultados positivos en un contexto de esta naturaleza. Sin embargo, lo que vemos aquí son números rojos, y Óscar Ocampo revisa como especialista qué nos dicen estas cifras, qué reflejan estas cifras. Óscar, bienvenido al programa, buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, dinos tú qué está pasando con esto. Lo que ya comentabas, normalmente un entorno como el que vivimos es una mala noticia para la economía mundial y en general para el planeta, ¿no? Pero para las petroleras tiende a ser años de vacas gordas, ¿no? Y lo vemos ahora que las petroleras internacionales están reportando sus estados financieros al segundo trimestre del año, ¿no? Vemos que Exxon reportó 18,000 millones de dólares en utilidades, ¿no? Petrobras reportó más de 6,000 millones de dólares. Y vemos que Pemex en el acumulado del año es una anomalía a esta tendencia, ¿no? Pemex, aunque en el trimestre trae una ganancia modesta, vamos a llamarle de 18,000 millones de pesos, en el año acumula 28,000 millones de pesos en pérdidas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con Pemex, ¿no? Y la respuesta no nos va a sorprender, ¿no? Una parte tiene que ver con el deterioro general de la empresa, ¿no? Porque está muy limitada en dónde puede invertir, por la deuda, etcétera. Pero también hay otra parte que tiene que ver con una decisión de política pública, y es que históricamente los ingresos, las utilidades interesantes de Pemex venían de la exportación de crudo, ¿no? Y los últimos años pasamos de exportar más de 1 millón de barriles diarios en 2019, 2020, al inicio de este año estábamos exportando 400,000, 450,000, medio millón en el mejor de los casos, ¿no? Y esa es al final del día la razón por la cual Pemex no se benefició como pudo haberlo hecho de esta alza en los precios, ¿no? Esos barriles, en lugar de exportarse por decisión de política pública, ¿no? Al irse al Sistema Nacional de Refinación, es decir, al irse a un segmento donde Pemex opera históricamente con pérdidas, ¿no? Eso nos explica la mayor parte de estos 28,000 millones de pesos que pierde la empresa en los primeros 6 meses del año. Pues es sumamente grave al final de cuentas, porque la explicación, bueno, la clave de la explicación, ¿cuál es entonces? Porque en un contexto como el que tenemos, pues tienes todas las de ganar si eres petrolera, como dices, pero ¿cuál sería el dato principal que explique esto? La refinación. El objetivo de autosuficiencia energética, más allá de que sea alcanzable o no, en términos de costos para Pemex, es, es, es muy elevado, ¿no? Porque Pemex pierde, y si uno ve cómo se reporta ahora, ¿no? Después de la reforma de 2024, han cambiado los criterios contables, ¿no? Entre Pemex, exploración y producción, que es quien produce el crudo, y transformación industrial, ¿no? Que es quien opera el Sistema Nacional de Refinación. Pero igual las refinerías operan con números rojos, así es que al tú inyectarle el crudo que no estás exportando, o estás inyectando, para decirlo en términos muy coloquiales, inyectándole dinero bueno al malo, ¿no? A donde generas pérdidas. La refinación en México y para Pemex es y ha sido un barril sin fondo, ¿no? Esa es la explicación, y es un tanto absurdo y preocupante en un contexto con un Pemex financieramente tan delicado y en un contexto más macro de finanzas públicas presionadas, ¿no? Y parte de la presión de las finanzas públicas tiene que ver con la política de apoyos a Pemex, ¿no? En lo que va del año le han inyectado 100,000 millones de pesos a la empresa, y a pesar de ello opera con números rojos. Y esto es más importante todavía si consideramos que a partir del próximo año, de acuerdo con el plan que presentó la Secretaría de Energía para Pemex en agosto del año pasado, a partir de 2027 Pemex tendrá que navegar solo, ¿no? Es decir, sin apoyos
de efectivo de la Secretaría de Hacienda. Y como se ven las cosas ahora, Pemex no parece lista para ser financieramente independiente a partir del próximo año. Ni más ni menos. Bueno, es que es la historia de Pemex, ¿no? La historia del país. Los recursos que se transfieren a Pemex permanentemente en cantidades multimillonarias, pues nos obliga a preguntarnos si es un barril sin fondo. Mira, que no tendría que ser, No. ¿no? Pensar que Pemex no tiene futuro es una visión que nunca he compartido, pero sí es necesario cambiar la estrategia de Pemex porque no es lógico, ¿no? Que en un entorno donde todas las petroleras están reportando utilidades históricamente altas, Pemex traiga este nivel de pérdidas a pesar de los apoyos del gobierno federal, ¿no? Y si lo pensamos en términos de costo de oportunidad, desde que empieza la política de apoyos de Pemex en 2019, ¿no? Hace ya 7 años, estamos hablando de 1.8 billones en español, ¿no? De pesos que le ha inyectado la Secretaría de Hacienda a Petróleos Mexicanos. Y a pesar de eso, 7 años después, 1.8 billones de pesos después, la empresa sigue sin operar con números negros, a pesar de un precio del crudo que estaba por encima de los $80, ¿no? Que para Pemex tendría que ser más que suficiente para ser rentable. Ni más ni menos. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. Para quienes quieran directamente revisar lo que han presentado con este informe, con este estudio de las cifras oficiales de la revisión de lo que sería este segundo trimestre de 2026, ¿pueden acudir a dónde? En la página www.imco.org.mx y en todas las redes sociales nos encuentran como @IMCOMX. Venga, pues ahí estamos siguiendo de cerca su trabajo, Óscar. Gracias por estar aquí y contarnos. Un abrazo y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Un abrazo. Buenos días. ¿Se llama Pemex en la mira el informe? ¿O cómo le llamaron? Así es, Pemex en la mira. Pemex en la mira, que es un título muy sugerente, Óscar, que nos estás mostrando. Y ahí vemos la imagen de las cifras. Me detengo un segundo más contigo, porque ahí se ven los resultados del trimestre. Viene la deuda total, que es importante, el pasivo laboral, la inversión ejercida, la aportación al capital. ¿Te quieres detener un poquito más en cada uno de estos datos? Por supuesto. A ver, estos datos me parecen relevantísimos, ¿no? La deuda total que se ha reducido, ¿no? Eso hay que decirlo. Esa parte sí ha dado frutos. El plan de rescate, ¿no? Pasamos, si lo vemos en dólares, en 77 mil millones de dólares, cuando llegó a estar en 110 mil millones de dólares más o menos hace algunos años. Pero si vemos a la derecha, la inversión ejercida está en mínimos históricos. Esa es la menor cifra de inversión en 8 años. ¿Y qué tiene que ver la deuda con la inversión? Que si no empieza a corregir la plataforma de producción, o sea, si Pemex no puede producir más, en el mediano plazo vamos a tener un problema de deuda nuevamente, ¿no? Y la clave para producir más, bueno, tiene que ver con la inversión, pero al mismo tiempo estamos en un círculo vicioso, ¿no? Porque por todas las limitantes financieras que tiene Pemex, la inversión sigue cayendo año con año, ¿no? Y ahí la reflexión a nivel más macro es, no, tienes que darle a Pemex más oportunidades para invertir, para compartir riesgo financiero, para compartir riesgo operativo con otros jugadores, ¿no? Y eso implica ir más allá de los contratos mixtos, ¿no? Ir más allá de esta apuesta central del gobierno federal, ¿no? Que es los contratos mixtos para realmente poder inyectarle capital fresco a la exploración y producción de hidrocarburos, ¿no? Y luego el otro dato que me parece muy relevante es el de aportaciones de capital del gobierno federal, ¿no? Que estamos, insisto, en el último año, en principio, ¿no? Del programa de apoyos de Pemex, y seguimos viendo una empresa que, aunque baja la deuda en la parte operativa, no tiene cambios, ¿no? Así es que sin estos 100 mil millones de pesos, el panorama de los estados financieros se habría visto muy distinto. Y bueno, estamos a poco más de un mes de que se presente el paquete económico, ¿no? Ya veremos cómo lo están viendo desde Hacienda, pero como vemos las cosas en este momento, Pemex no parece lista para ser independiente del Estado a partir de enero del próximo año. Qué tema, qué tema. Y déjame detener aquí un segundo. Ya te había despedido, pero déjame detener un segundo, Óscar. No importa. Estamos también viendo en el informe que ustedes hacen algo muy relevante. Del informe de Pemex se está reconociendo una cantidad importante de pérdidas por robo de combustible.
Aquí hay un tema, hay una caja negra en el tema del robo de combustible en Pemex. Hemos podido conversar aquí muy ampliamente con el doctor Francisco Barnés de Castro, que ha dado un puntual seguimiento a las cifras oficiales y hay muchas preguntas sin responder de Pemex. Y mira que hemos buscado las respuestas para efectos de este programa, pero por lo pronto lo que sí se está planteando es que se registra un incremento importante respecto al año anterior, en donde Pemex reconoce el robo de combustible. ¿Qué tienes ahí? El seguimiento que ha dado el doctor Barnés al robo de combustibles creo que ha sido el más completo, ¿no? Por lo menos Sí. que haya visto. Y no tiene nada que ver con las cifras que reporta Pemex, ¿no? No, Y aunque Pemex ha salido a decir que de alguna manera tratar de desmentir, la realidad es que no ha presentado una explicación completa, ¿no? no, no, no. Y creo que al final del día posiblemente ni siquiera la empresa tenga información clara de dónde está parada, ¿no? Porque estamos hablando de algo con tantos tentáculos que toca tantas instituciones que rebasa las capacidades de la empresa. Ahora, vemos un cambio, por lo menos en la presión que ha habido en la parte de importaciones, ¿no? Que quizás es la parte que más, pero al final del día es un tema aduanero, ¿no? Y es un tema aduanero que existen los mecanismos para combatirlo. Y, y esta presión que ahora también viene en el marco de la revisión del TEMEC, ¿no? Tampoco, también aquí se mezcla la parte de Estados Unidos, ¿no? Con la presión por las importaciones disfrazadas, ¿no? De otros productos, de aceites, de lubricantes, etcétera. Así es que por ahí seguramente va a seguir la presión. Los datos que tenemos hay que tomarlos con una pizca de escepticismo, ¿no? Porque insisto, creo que públicamente por lo menos no hay un dato verificable, contrastable, pero bueno, habrá que ver qué sucede en los siguientes meses con esta presión que ha crecido de 2 meses para acá. Ni más ni menos, sí, y las preguntas tienen que responderse y al doctor Barnés de Castro, que como hemos aquí comentado y coincides, pues ha sido el especialista que más ampliamente ha mostrado lo que dicen las cifras oficiales, lo que muestran y la falta de respuesta sobre lo que no muestran para efectos prácticos del volumen de producción de petróleo y lo que después ya no se explica qué pasa con esa producción de petróleo que se reconoce en los estados financieros, tanto de Pemex como de la Secretaría de Energía, se reconoce un volumen de producción de petróleo, pero hay un porcentaje alto de ese petróleo producido que no se sabe qué pasó con ello, que no se tiene claridad de qué pasó con ello. Y lo que dice Pemex ahí tiene que ver con los cambios de inventarios, pero ¿no? Las no terminales de da, lo que almacenamiento dice y el doctor reparto, pero Barnés son es que volúmenes tan grandes que es difícil creerlo. O sea, es difícil creerlo. no se puede explicar con esa explicación. Exactamente. Puede haber variantes, ¿no? Puede haber algún diferencial de algún tipo por lo que quieras. Pero no esos volúmenes, no esos volúmenes que son enormes. El propio doctor Barnés de Castro ha dado información pues muy, muy relevante. Por ejemplo, solo me quedo con este dato, Oscar, que nos ha compartido el doctor Barnés. El valor de mercado, hablando del mercado, el valor de mercado del faltante de crudo durante los primeros 6 meses de 2026, solamente hablando del faltante de crudo que se produjo, pero no se sabe qué pasó con él, es dice el doctor Barnés, 1,870 millones de dólares. Y a la tasa promedio de cambio de 17.50 por dólar, 32,700 millones de pesos. Pues no da con las cifras que está dando Pemex, ¿no? Eso no se explica con ajustes de inventarios, ¿no? Y las cifras de Pemex no tienen nada que ver, ahora ahí la pelota está en la cancha de Pemex, ¿no? De dar una explicación convincente y completa al respecto. Porque hasta ahora más bien han pateado el bote y han respondido con evasivas, ¿no? Esa es la realidad. Ni más ni menos. Pues Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, seguiremos esta semana hablando del tema. Por cierto, tenemos más información al respecto del tema de los análisis de las cifras oficiales del doctor Barnés de Castro, pero por lo pronto nos detenemos en lo que IMCO está presentando, esta revisión que nos compartes, que es muy importante. Y pues ahí están los números rojos de Pemex en tiempos de, no bonanza petrolera, porque no es bonanza, es en tiempos de mercado favorable para las petroleras por razones que son críticas en el resto de la interpretación, pero para efectos de quienes vendemos petróleo, pues teóricamente tendríamos que ganar, no perder. Exactamente. Óscar, como siempre, gracias por estar aquí. Un abrazo y seguimos hablando. Buen día.
Encantado, Carmen, un abrazo.